Bendiciones, amigo y amiga. Vamos a poner delante del Señor este estudio conectados con la palabra parte 9. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos que nos dé la sabiduría, el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Gracias al Señor. Una semana más que Él nos regala para poder compartir con ustedes en su canal varios estudios que tenemos aquí para su bendición. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita para que cada vez que yo suba un estudio YouTube le informe a usted, amigo y amiga, de los estudios y esté siguiendo semana a semana, amados, esta serie de estudios que espero que sean de gran bendición para su vida. Vamos a continuar. Estamos estudiando la cruz de Cristo poco a poco. Y yo decidí empezar por las palabras de Cristo. Estamos viendo las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. En este momento estamos viendo la palabra Eli, Eli, sabachthani, que significa Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Josué 1:8 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amados, esto no es solo una profecía para Jesús, también es para nosotros, ¿verdad? Ahora, si usted lo lee y usted dice, pero Jesús dijo que Dios lo abandonó. Ok. Acuérdense que, al igual que esta palabra, igual que en el Salmo 91, amados, me disculpo por los ruidos externos, ya están fuera de mi control, como el Salmo 91, que queremos ver las promesas de Dios, tenemos que estar bajo su cobertura. Y en ese instante, cuando Jesús cargó en la cruz sus pecados y los míos, acuérdense que Jesús se hizo maldito en esa cruz. Entonces, en ese momento, para Dios fue como hacer así: no te conozco, no sé quién eres, pero es por el pecado que Él cargaba en la cruz del Calvario. Entonces, esta parte o esta porción de la palabra sirve solamente, amados, igual que el Salmo 91, sirve solamente a aquellos que caminan, amados, bajo los preceptos y mandamientos del Señor. En ese instante Jesús estaba contaminado por el pecado, contaminado por lo horroroso del pecado, tanto ético y moral. Entonces, delante de su Padre, ¿verdad?, que Él es tan santo, que Él es tan puro, entonces nos demuestra que en este instante Jesús fue abandonado, fue separado por el pecado. Recuerde lo que dice Isaías 59, 1 y 3. Nuestros pecados hacen división entre Dios y los hombres. Entonces, mucha gente lee este pasaje o lee el Salmo 91 y dicen, pero es que yo ando en la calle y me pasó un accidente, o es que viene una enfermedad y me tocó, porque Dios no me protegió. No significa eso, amado. La protección de Dios no tiene tanto que ver con eso. Acuérdense que existe algo que se llama la soberanía de Dios. Y hay muchas cosas que Dios permite, y lo vemos con Job, ¿verdad? 1:8. Y tal vez es porque Dios quiere que te pase por un proceso. Y en ese momento Jesús estaba pasando el proceso de restaurar y de reconciliar al ser humano con su Padre. Acuérdense que el pleito no era entre Jesús y Dios, era entre el hombre y Dios, ¿verdad? El hombre decidió por desobediencia pecar y abrirle la puerta al pecado original. Porque, vea lo que dice Josué 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, oiga, lo que le agrada. Pero como le digo, si usted lee estos versículos y hace un estudio muy bueno, exegético, llamémoslo así, perpendicular, todo esto lo va a llevar al Salmo 91. Por eso, uno de mis lemas es que una vez hace muchos años me preguntaron, ¿por qué Dios es todo? Lea el Salmo 91. Fuera de Dios no hay nada. Todo está bajo el orden divino de Dios. Todo Dios lo tiene controlado. Un amigo mío dice, todo Dios lo tiene presupuestado. Exacto. Pero para ver las bendiciones de Dios, usted tiene que caminar en orden de los preceptos de Dios.
Entonces, vean qué importante es eso. Muchas veces leemos la Biblia y decimos, ay, pero es que esta mensaje no aplica para mí. ¿Será que soy un pecador? ¿Será que no estoy en la cobertura de Dios? No. Acuérdese de eso. Son requisitos que hay que cumplir para recibir las bendiciones de Dios. No significa que todas las bendiciones son para usted, ya por ser hijo de Dios. No. Hay que pagar un precio por esas bendiciones. Muy importante. Juan 16:32 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, oiga lo que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia en un diccionario bíblico quiere decir que Dios estaba contento, estaba alegre, porque Jesús iba a cumplir la misión de rescatar, ¿verdad?, lo que se había perdido, que era esa relación entre el hombre y él. Ahora, acuérdense que en Génesis 3:15, que es el primer pasaje con promesa de salvación para la humanidad, el Padre, llamémoslo así, voy a hacer un ejemplo, amado, nada más, no es que la Biblia lo dice así, pero vamos a hacer un ejemplo, que en este instante allá en la eternidad, Dios dijo, bueno, el hombre la voló del estadio, necesito hacer algo para restaurarlo, ¿qué hago? Y entonces Jesús dijo, Padre, yo voy a ir a morir por ellos, yo voy a ir mi vida por ellos, y seguro el Padre le dijo, un ejemplo, vamos dramatizado, ¿estás seguro, mi hijo Jesús? Sabes que te van a escupir, sabes que te van a pegar, sabes que te van a patear, sabes que te van a humillar, te van a despreciar. Y sabes también que yo te voy a abandonar todo ese tiempo que estés ahí en la cruz, porque acuérdense que Dios conoce el futuro. Él sabía todo lo que iba a pasar Jesús. Y aún así Jesús dijo voluntariamente, yo voy, estoy dispuesto a pagar ese precio, ese dolor, ese precio por ellos, por el hombre. Entonces vean qué interesante que es entender la cruz de Cristo a la luz de la Biblia. Porque una cosa es ver las películas, una cosa es leerlo, pero otra cosa es ya ser explicado, hacernos en nuestra mente, amados, a la luz de la Biblia, esos detalles que uno a veces no lee y no se pone a analizar y a pensar qué pasó en la eternidad. Y nació Génesis 3:15, el primer pacto con promesa para restaurar a la humanidad. Primera de Reyes 6:11. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, Primera de Reyes 6:12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres, oiga, vea qué importante cómo la palabra se va confirmando todo lo que venimos hablando. Vea, todas las bendiciones estas que dice aquí no nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros, tienen un precio. ¿Y cuál es ese precio? Escúchelo aquí. Con relación a esta casa que tú edificas, le dijo Dios a Salomón, si anduvieres, Salmo 91, para recibir las bendiciones, y estas, en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra que hablé a David, tu padre. Y esta palabra es una profecía no solo para ellos, sino para nosotros, amados. Mucha gente, por eso le estoy explicando el Salmo 91. Y ahí es donde viene el abandono a Jesús. Porque en ese momento Jesús, como humano, como un simple mortal, en ese momento él decidió cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces él se desvió del diseño original de Dios hacia el ser humano y aceptó cargar en él el pecado. Y Dios en ese instante lo que vio es el pecado en él. Él vio que él estaba maldito por el pecado. Entonces obviamente las bendiciones de Dios no lo llegan, porque él no estaba cumpliendo los preceptos de Dios. Entonces analicemos esto. Entonces por eso es que mucha gente dice, ¿cómo jamás es imposible que Dios el Padre abandone a Jesús? Pero es que ahí no estamos hablando del Jesús divino, estamos hablando de la humanidad de Cristo, el Jesús humano, el Jesús carne, el Jesús que se hizo humano. Entonces el Padre lo veía como tal y él decía, tú decidiste por voluntad propia aceptar todos los pecados, y entonces Dios hizo así. Por eso siempre hago referencia a Isaías 51, versículo 3, ¿verdad? Del 1 al 3, perdón. Entonces, muy importante, amado. Dios y el pecado no se mezclan. Entonces, en ese instante, el Padre no lo estaba viendo como su hijo. Lo estaba viendo como a usted y como a mí, porque él estaba ocupando, como dice Corintios y dice la palabra, ocupando el lugar de Marlon, ocupando el lugar suyo. Ahí el Padre no veía a Jesús, veía a Marlon, veía a usted. Póngase su nombre.
ahí en la cruz. Por eso es que Jesús, el Padre lo abandonó en ese instante. Entonces, vean qué interesante es ir entendiendo, amados, la cruz de Cristo poco a poco, que es lo que yo quiero, que vayamos entendiendo la cruz de Cristo y que al final usted diga, wow, qué interesante, ahora sí ya entiendo ese sacrificio tan grande, como dice Pablo, cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, ¿verdad? Entonces, 1 Reyes 6:13 dice, y habitaré, oiga, y habitaré si seguimos los mandamientos, si seguimos sus preceptos, si caminamos en integridad con Dios. Obvio, nosotros no somos santos, todos pecamos, pero vea lo que dice, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo de Israel, si no pecaren contra Dios, si no se apartaren de los estatutos y decretos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Y el ejemplo claro de cómo Dios también nos desampara a nosotros es por culpa del pecado. Cuando le abrimos las puertas al pecado, el Señor nos desampara y las bendiciones no llegan. Y entonces mucha gente reclama a Dios, Señor, pero yo te sirvo, yo te busco, yo esto, pero no analizamos que el Salmo 91 y las bendiciones tienen que pagar un precio por esas bendiciones. Aquí está, y le puedo dar muchos ejemplos bíblicos del tema. Lo que pasa es que no estamos en ese tema, pero estoy aprovechando el momento. Entonces, vea qué interesante es eso, amados. Entonces, ahí vemos por qué y entendemos por qué Dios Padre abandonó a Jesús en la cruz. Cuando a usted le pregunten, usted le da esos pasajes y le dice, por esto es que el Dios Padre lo abandonó. No porque él sabía que era su hijo, pero no en ese instante el Padre Jehová, Elohim, el Altísimo, no lo veía como el Hijo de Dios, o como su hijo, como su amado, que siempre estuvo con él en la eternidad. En este momento lo veía como el Jesús, el segundo Adán, el que vino a tomar el lugar por la humanidad, por Marlon, por usted. Por eso le digo, ponga su nombre. Teniendo esto en mente, ya vamos entendiendo el desamparo de Cristo en la cruz. ¿Por qué fue abandonado? ¿Por qué fue despreciado? Ahora, vayámonos un poco más allá. Ahí vemos por qué la gente en el infierno va a ser abandonada por la eternidad, por el pecado, porque aceptaron el pecado en su vida. Entonces, Dios y el pecado no se mezclan, amados. Muy importante. Vamos a continuar. Existe un versículo que cita el grupo a favor del desamparo, donde establecen que Jesús fue hecho pecado y que dado que el pecado es abominación para Dios, tuvo que desampararlo y se encuentra en 2 Corintios 5:21. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21, lo voy a leer despacio. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús. Ahora, la parte divina, por nosotros lo hizo pecado. Vea qué importante que es ir entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso, amados, y al final de este estudio de la cruz de Cristo, yo voy a dar un pasaje que lo vamos a leer todos a la luz de la Biblia y directamente de la Biblia, donde por qué y cuál es el único pecado en que toda la humanidad va a ser juzgado en el día del juicio, cuando usted y yo estemos delante de Dios. Y usted me dice, Marlon, pero solo un solo pecado. Sí, y lo vamos a leer a la luz de la Biblia, directamente de la palabra de Dios. Usted y yo lo vamos a leer. ¿Por qué realmente por solo ese pecado el ser humano va a ser juzgado, va a estar en el cielo o en el infierno? Tiene mucho que ver con esta parte que estamos leyendo aquí, pero lo voy a dejar para el final de este estudio de la cruz de Cristo. Según el grupo que está, oiga, en contra del desamparo, dice, la palabra pecado, que significa hamartía en griego, y acuérdate que cuando habla pecado, no está hablando de un solo pecado, habla de todos, encierra a todos. Cualquier tipo de pecado habla hamartía, que es en griego. Es la palabra griega hamartía, que significa pecado, pecaminoso, pecar. Pero existe otra manera de traducir la frase, lo hizo pecado, por voluntad propia aceptó. Por eso, amados, la palabra nos enseña que tenemos libre albedrío. Usted acepta vivir con Dios o se aparta de Dios. Eso es una decisión. Y Dios como Dios no lo obliga. No lo obliga a usted. Por eso la Biblia dice, ancho
es el camino que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, vea qué interesante. Entonces, lo hizo sacrificio por el pecado. Y esto estaría en concordancia con el siguiente versículo. Oiga, voy a leerlo de la nueva versión internacional. Romanos 8:3 dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana ¿de quién? De Cristo. ¿Ve? La naturaleza humana ¿de quién? De Cristo. Entonces, en este instante, cuando el Señor abandonó al Jesús y Jesús exclamó con gran voz: Elí, Elí, sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no veía a Jesús como su Hijo, lo veía en su naturaleza humana, como usted y como yo. Ahora, usted me dirá: maldito, pero hay algo que no entiendo. Si usted me está diciendo que Jesús en ese momento era visto por Dios como naturaleza humana, y la Biblia dice en capítulo 1 de Mateo que Jesús no nació por relación sexual, fue engendrado por el Espíritu Santo, ok, pero él optó este estuche humano. Le voy a dar un ejemplo, amados. Si Jesús no hubiera sido 100% puro, usted cree, analice esto, ¿usted cree que Satanás hubiera perdido su tiempo, 40 días y 40 noches tentándolo en el desierto? Ni lo toca, ni lo vuelve a ver. Pero Satanás sabía que en su humanidad Jesús podía pecar, Jesús podía caer. Y obvio, la gente lee y las tentaciones, pero oiga, fueron 40 días y 40 noches que él estuvo en el desierto siendo tentado todas esas horas, todo ese tiempo. No cree usted que fueron solo 3, 4 tentaciones como lo dice la Biblia. No, durante todos esos días, juro que él estuvo dele y dele y dele, poniéndole, porque la Biblia dice en Hebreos que él fue tentado en todo. Entonces, obviamente, Satanás le puso todas las tentaciones del mundo y del universo que usted se imagine durante esos 40 días a Jesús, día y noche, para que Jesús cayera. Él luchó, él se esmeró. Entonces, analice eso. ¿Por qué Satanás se empeñó tanto 40 días y 40 noches para que Jesús cayera? Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos y te haré rey, Señor, como él era, porque él le fue entregado a él por culpa del pecado. Entonces, analicemos eso. Pensemos en eso. No sé si usted nunca lo ha pensado. ¿Por qué se empeñó tanto? ¿Por qué le hubiera dicho: ya es el Hijo de Dios, él es santo, él es puro, él no va a pecar? Vamos, si Satanás hubiera sabido que Jesús era inmune al pecado, ni siquiera si hubieras salido de su lugar donde estaba sentado, se levanta y dice: no, hombre, ¿para qué voy a perder mi tiempo 40 días y 40 noches a ir a tentarlo si sé que no va a pecar porque él es santo? No, amados, por eso fue que él luchó, porque en la naturaleza de Jesús él podía caer. Por eso Jesús necesitaba orar. Dice la palabra, amados, más adelante lo voy a leer con la Biblia. Dice la palabra que Jesús oraba toda la noche. De día pasaba haciendo la voluntad del Padre, pero él pasaba orando toda la noche. Prácticamente por ahí leí un libro de un autor que Jesús, si acaso, dormía 2, 3 horas y el resto pasaba orando. Amados, porque cree que Jesús pasaba orando, porque él necesitaba que su naturaleza humana, que él aceptó por voluntad propia, se sujetara a la voluntad de Dios. Se estaba preparando para esos 40 días y 40 noches. Entonces, vean qué interesante que es, amados, donde ya vamos abriendo el velo, ¿verdad? Cuando lleguemos al sacrificio, ya lleguemos directamente a la cruz de Cristo, con todo esto en mente, ahora sí, ya vamos a entender por qué Satanás se empeñó tanto en que Jesús negara. Y vea qué interesante, y ahí es donde cuando veamos el camino de la parte donde él fue latigado al Gólgota, que se cree que son 700, 800 metros, amados, de distancia, subiendo una cuesta para llegar al Gólgota, todo ese trayecto, al final de su trayecto a la cruz, Satanás siguió luchando para que él pecara, para que él desistiera, para que él dijera: no, voy a tirar esta cruz.
Entonces, todo esto, amados, vamos a valorar la cruz de Cristo de una manera tan grande que en este nuevo año, cuando venga en Semana Santa, amados, que en todo el mundo lo celebran, amados, el Via Crucis y todo, vamos a tener un concepto tan amplio de la cruz de Cristo que ya vamos a valorar ese sacrificio. Ya no vamos a tener ese concepto de las películas o lo que hemos escuchado. Entonces, vean qué importante es eso. Y quiero terminar con este pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Muy importante ese concepto, amados. Vean qué importante es esto. Vamos aprendiendo, vamos entrando, ya vamos subiendo, llamémoslo así, yo lo veo como una escalera, ya vamos subiendo ese Gólgota a la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces Jesús se cayó en ese trayecto? Ahora, vamos a ver en las otras palabras de que Jesús dijo en la cruz, porque no son todas las que voy a tocar las que considero que son más importantes para mí, ¿verdad? Con un significado muy, muy espiritual para que aprendamos. Le invito a que siga, amados, en este canal, su canal, viendo todos estos estudios de Conectados con la Palabra. Un abrazo desde Costa Rica. Dios me lo bendiga. Bendiciones.